Conducir de noche siempre me ha inquietado. Los caminos oscuros se extienden como venas en la negrura, y cada sombra parece ocultar algo aterrador. Pero esa noche, en particular, me aventuré a hacerlo por una razón que ya no recuerdo claramente. Tal vez fue la urgencia de llegar a casa, o tal vez solo el deseo de enfrentar mi miedo. Las luces de mi automóvil perforaban la oscuridad mientras avanzaba por una carretera solitaria que parecía no tener fin. El zumbido de los neumáticos sobre el pavimento era la única compañía que tenía en ese momento. A medida que avanzaba, me sumergí más y más en la negrura, hasta que la visibilidad se redujo a unos pocos metros frente a mí. Entonces lo vi. Un destello rápido y tenue en el espejo retrovisor. Miré hacia atrás, pero solo vi un vacío oscuro. Sacudí la cabeza, tratando de atribuirlo a la fatiga o la sugestión, pero no podía quitármelo de la cabeza. Los minutos pasaron lentamente mientras continuaba mi viaje, y el destello volvió a aparecer, esta vez más cerca. Comencé a sentir un escalofrío recorriendo mi espalda, y mi corazón latía con fuerza. ¿Había alguien más en la carretera esta noche? ¿Alguien siguiéndome? Traté de convencerme de que era solo un juego de luces, pero la sensación de inquietud persistía. Decidí acelerar, esperando dejar atrás a cualquier posible perseguidor. Pero el destello continuó apareciendo, ahora acompañado por el sonido sutil de un motor que se aproximaba. Las luces del coche detrás de mí se hicieron más visibles, una tenue silueta en medio de la oscuridad. Mi mente entró en pánico. ¿Quién podría ser? ¿Por qué me seguían? El miedo se apoderó de mí, y la adrenalina bombeaba a través de mis venas mientras mi pie presionaba el acelerador al límite. Las luces del coche detrás de mí también se aceleraron. Los minutos se sintieron como horas mientras la persecución continuaba. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, las luces del vehículo desconocido estaban más cerca, como una sombra que se cernía sobre mí. Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de idear una salida de esta pesadilla. Finalmente, divisé un desvío a la derecha. Sin dudarlo, giré bruscamente y me adentré en un camino estrecho y sinuoso que se adentraba en un bosque oscuro. Las ramas de los árboles rozaban mi coche, y el ruido de las hojas crujientes bajo las ruedas se mezclaba con el rugido del motor del vehículo que me perseguía. El desespero me envolvía. ¿Por qué no dejaban de seguirme? ¿Qué querían de mí? Atravesé el bosque con la esperanza de encontrar ayuda en algún lugar, pero el coche seguía allí, siguiendo mi rastro sin descanso. Finalmente, llegué a un claro en el bosque. Mis neumáticos se detuvieron en seco, haciendo que mi corazón latiera aún más rápido. Frente a mí, había una antigua mansión en ruinas, envuelta en la oscuridad. Parecía abandonada desde hacía años, pero era mi única opción. Aparqué el coche cerca de la entrada y corrí hacia la mansión. Las puertas chirriaron al abrirse y entré en un vestíbulo lleno de polvo y telarañas. La mansión tenía un aura inquietante, como si hubiera sido testigo de horrores inenarrables a lo largo de los años. Me aventuré más profundamente en la casa en busca de refugio, tratando de dejar atrás a mi perseguidor. Subí una escalera destartalada y entré en una habitación cubierta de sombras. Cerré la puerta detrás de mí y me acurruqué en un rincón, esperando que mi persecutor se fuera. Los minutos pasaron en agonía y finalmente creí que me había librado de ellos. Pero entonces un susurro apenas audible llenó la habitación. Volví mi mirada hacia la esquina opuesta y vi una figura oscura, un ser humano, pero no del todo. Sus ojos eran profundos abismos negros, y una sonrisa siniestra se curvó en sus labios. «Has elegido un mal lugar para esconderte», susurró con una voz que parecía provenir de lo más profundo del infierno. El terror se apoderó de mí mientras retrocedía contra la pared, sin ningún lugar al que correr. La figura avanzó lentamente hacia mí, cada paso resonando como un tambor en mi cabeza. Mis pensamientos se volvieron turbios y confusos mientras me sentía atrapado en un laberinto de pesadillas. No recuerdo cómo logré escapar de la mansión o si alguna vez lo hice. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujó por completo en ese momento. Pero una cosa es segura,
Esa noche de conducción en la oscuridad, que había comenzado como un desafío personal, se convirtió en una experiencia aterradora que nunca podría olvidar. El miedo a lo desconocido y la sensación de ser perseguido en medio de la noche aún me persiguen en mis pesadillas más oscuras.